Si se ve bien y escucha bien. Cuando me digas. Buenas tardes. Vamos a ir esperando a que se terminen de conectar el resto de los participantes y en 2 minutitos ya arrancamos. Dejen allá. Bueno, buenas tardes. En breve ya arrancamos, en un minutito. Mi nombre es Corolla Florencia, yo soy cirujana plástica y hoy vamos a ver el tercer módulo del curso de hilos que estuvimos haciendo los viernes previos, el 16 la parte teórica y el 23 el módulo de bioestimulación. Hoy vamos a ver lo que nos queda de hilos de tensión, ¿sí? En un minutito ya largamos. Bueno, si se me escucha bien, si llego a tener algún problema con la señal que estuvimos ahí medio flojos recién, voy a apagar mi cámara porque lo importante justamente es ir viendo bien la presentación. Entonces, como dije recién, hoy vamos a ver la tercera parte del minicurso de hilos. Vimos ya un marco teórico, después vimos los hilos de bioestimulación y hoy pasaríamos a los hilos de tensión. Mi nombre es Corbella Florencia, como les comenté hace un ratito, yo soy cirujana plástica y hago medicina estética también. Entonces, como vimos el primer encuentro, vimos un poco los conceptos de salud y de belleza, el proceso de envejecimiento, algunas generalidades y ventajas del uso de los hilos,
presentamos con qué productos cuenta la empresa, hablamos un poco de mecanismos de acción de los hilos y un breve repaso de la anatomía. Entonces, para repasar un poco y llegar hoy a la parte de tensión, vimos que la salud y la belleza habla en realidad de la combinación de formas y proporciones que logran una apariencia armoniosa, individual de cada paciente, y esta sensación placentera es la que se experimenta ante algo que impresiona en este caso los sentidos, en este caso la vista. Hablamos un poco del concepto de beautification, cómo existe desde tiempos antiguos un golden ratio o una proporción divina que nos tiene que guiar de cierta forma para, junto con la combinación de productos y tratamientos, lograr una fusión entre nuestra teoría, nuestro aprendizaje, nuestra manualidad y la tecnología con la que contamos, siempre manteniendo una guía y un planeamiento previo para lograr un buen resultado para el paciente. Y siempre teniendo en cuenta como base la anatomía, entendiendo que todos los cambios que se pueden producir por el envejecimiento no son solo cambios superficiales, sino también profundos. Vimos entonces que el proceso de envejecimiento es un proceso evolutivo complejo en el que de forma sinérgica existen múltiples cambios de superficial a profundo. Entonces, todos estos cambios necesitan de distintos tipos de tratamientos para poder corregirlos. Entonces, combinando un poco el concepto de beautification, del análisis integral que nos permita identificar qué y cómo tratar a un paciente, siempre apuntando a corregir la inversión del ángulo de la juventud, quizás no corregir o modificar ciertos puntos como para darle un resultado al paciente que lo haga sentir o se haga ver más armónico. Siempre buscando tratamientos que de forma sinérgica logren, por un lado, tensar y por el otro lado, revoluminizar. Entonces, de cierta forma, tensando y revoluminizando, vamos a lograr revertir, por un lado con la bioestimulación, el resorte dérmico que va perdiendo su estructura, y contrarrestando un poco los efectos de la piel fina y de la ptosis. En el módulo 2 vimos los conceptos de rensificación cutánea, vimos con qué hilos contamos para lograr este efecto, las técnicas de colocación, ¿sí? Los planos y técnicas, que son planos superficiales dérmicos, y con técnicas de mallado. Repasamos un poco el concepto de bioestimulación, ¿sí? Que es lograr una producción constante de colágeno que mantenga una red de soporte dérmica, logrando una migración fibroblástica, que esto genera una neocolágenogénesis, aumentando la firmeza de la piel. Entonces, conocemos que varios de nosotros contamos con un montón de tratamientos, pero ¿por qué puntualmente incorporar los hilos? Justamente porque van a generar revitalización tardía, con fibrosis, con depósito de colágeno y elastina, produciendo tensión, elevación y suspensión, y a largo plazo, de cierta forma, previniendo el avance del envejecimiento. Aparte de la parte de bioestimulación, es importante conocer que también podemos trabajar bioestimulando y tensando. Es justamente lo que vamos a ver hoy, la parte de hilos espiculados. Entonces, vamos a conocer el producto, ¿sí? Con el que cuenta Humanus, que es de la marca Epline, que son los hilos espiculados bidireccionales y 360 o multidireccionales. Vamos a conocer un poco cómo podemos tomar decisiones en cuanto a la elección del producto. Haremos un breve repaso de la anatomía y conoceremos las distintas técnicas de colocación. Repasaremos las complicaciones y veremos qué cuidados posteriores debemos tener. Entonces, repasamos un poco. Los hilos con los que contamos son los hilos, por un lado, de bioestimulación monofilamento o screw, que se colocan a nivel superficial, y los hilos más profundos o espiculados que se colocan para tensión. Cuando hablo a nivel profundo es a nivel subdérmico. Entonces, los inductores de colágeno, que son los que vienen con agujas finas y se colocan con técnica de mallado, y los de tracción, que vienen con espículas, ¿sí? Con este diseño mecánico, para lograr corregir la ptosis de los tejidos, que vienen con cánulas y se colocan con vectores direccionados. Todos los hilos de los que estuvimos hablando en estos 3 encuentros son de polidioxanona, es un material biodegradable, reabsorbible en 4 o 6 meses,
con un efecto de duración de 12 meses, y en este caso los espiculados vienen con cánula y son de color violeta. Entonces, por un lado contamos con los hilos bidireccionales. Van a contar con espículas en 2 direcciones, van a utilizarse para tensar y para corregir la tosis. Como vimos, vienen con cánula. Esto es muy importante para poder lograr un trabajo o una disección atraumática que no lesione ni estructuras nerviosas ni vasculares. Y para la colocación es importante tener en cuenta que, obviamente esto lo vamos a ir viendo en los videos que ve, digamos, tanto de ceja, rostro y cuello, pero es importante uno armarse la rutina de colocación para no saltearse ningún paso. Entonces, siempre vamos a necesitar primero la anestesia, después hacer la punción con aguja, justamente porque la cánula es roma, entonces no va a perforar piel. Necesitamos de la ayuda de una aguja que sea del grosor de la cánula, para luego poder introducir la cánula. Entonces, la punción con aguja, la inserción de la cánula, el acompañamiento de la mano izquierda, o digamos, si ponen con mano izquierda el de la derecha, a la inserción, después retirar la cánula, fijar las espículas, tensar el hilo y cortar el excedente. Todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso después. Los hilos, ¿sí? Los distintos hilos, los modelos, que por un lado, bueno, los modelos, digamos, se forman en base a las especificaciones, tanto de la aguja barra cánula y del hilo. Por un lado tenemos el grosor de la cánula, ¿sí? Que puede ser de 19G, 21 o 23, el largo de la cánula, que puede ser de 100, 60 o 90, y el largo del hilo, ¿sí? Recuerden que hay la parte que es especulada, se encuentra dentro de la cánula, ¿sí? Y después el largo del hilo va a tener un excedente que no cuenta con espículas, que es de donde uno va a ejercer la tracción. ¿En quién elegiría, digamos, primero la comodidad para el trabajo, ¿sí? Hay zonas que, por ejemplo, para las cejas necesitamos quizás una cánula más fina, después para rostro necesitamos una cánula más gruesa, y después la comodidad del operador. A mí me gusta más trabajar con cánulas 19G porque es más fácil direccionarlas, pero si voy a trabajar en la zona de las cejas, quizás elija una de 21 o 23G, del grosor de la cánula. Y después los hilos espiculados también puede ser 360, que son espículas helicoidales multidireccionales que rodean al hilo en toda su extensión. Estos hilos lo que tienen es que, por un lado, pueden dar máxima tensión, duración y resultados quizás más duraderos que los bidireccionales, pero en rostros que son muy finos o que no tienen tejido celular subcutáneo abundante, pueden generar un tensado con muchas irregularidades. Entonces, si es un rostro fino, con piel fina, yo elegiría los bidireccionales. Si es un rostro más pesado, más denso, elegiría los 360. Y después, como vimos, la punta de la cánula es roma, lo que disminuye el trauma y previene la aparición de hematomas, que justamente es previniendo la lesión de elementos vasculares. La técnica de colocación es la misma, ya que estamos trabajando con cánula, y dentro de los modelos también podemos diferenciarlos según el grosor de la cánula, el largo del hilo y el largo de la cánula, ¿sí? Entonces, en cuanto a la técnica, un par de detalles. Primero, el diagrama que muestra que el hilo espiculado de tensión va por debajo de la piel o subdérmico o en el tejido celular subcutáneo, que serían 3 sinónimos. En caso de cualquier sangrado, lo importante es realizar una compresión. Siempre trabajamos con anestesia local, no solo para prevenir el dolor en el sitio de entrada, sino también para ayudarnos a una hidrodisección que permita una elección correcta del plano. Si llega a haber dolor, podemos cambiar el recorrido, siempre evitando retirar la cánula. Es importante siempre avanzar y nunca retirar la cánula, porque justamente al momento de retirar, una espícula puede quedar enganchada, trabada o insertada en el tejido, y eso genere una colocación no indicada o no correcta dentro del tejido. Siempre ayudarse con la mano contraria, no cortar el excedente una vez terminado el procedimiento. A mí lo que me gusta es hacer un lado, después hacer el otro lado, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de rostro, bueno, en cuello también, en ceja también, y después cortar el excedente de hilo o después anudar, ¿sí? Para lograr la simetría. En cuanto a la sobrecorrección o causa de irregularidades, hay veces que es necesario corregir con mayor cantidad de hilos o
digamos, explicarle al paciente que a mayor tensión, obviamente va a depender si tiene mucha caída de piel, poca caída de piel, mucha piel sobrante, menor cantidad de piel sobrante, pero siempre que nosotros vamos a estar tensando, no estamos realizando una cirugía en donde nos permita resecar la piel, estamos realizando un tratamiento mínimamente invasivo correctivo. Entonces, muchas veces el paciente quiere quedar con un ángulo mandibular completamente alisado, pero no tiene en cuenta que toda esa piel que está caída en esa zona no se tiene que redistribuir. Entonces muchas veces hay que explicar que a mayor tensión, quizás mayor irregularidad o mayor cantidad de arrugas. Una vez que el paciente lo entiende, uno ya toma con criterio decisiones en base a la tensión que va a ejercer. Y después, los otros hilos que existen de tensión son los hilos, bueno, vimos bidireccionales 360, los de rinomodelación, o los que vienen o doble aguja, o los arponados, ¿sí? Que ya son hilos que quizás no son tanto para un taller tan virtual, sino más práctico, porque necesitan mayor entendimiento de planos, ya que son más agresivos, y necesitan cierta experiencia previa con la utilización de hilos de tensión. Entonces ahí vemos los arponados y los de doble aguja. Entonces, ¿cómo hacemos la elección del producto? Ya estuvimos más o menos hablando, por un lado, de tener en cuenta qué tejido tenemos que tratar y qué zona tenemos que tratar. Vimos que para los de bioestimulación se pueden colocar en cualquier zona que necesitemos redensificar. Ahora, en el caso de los de tensión, tenemos que entender que en cualquier sector que haya una tosis leve o moderada, o muchas pacientes que tengan una tosis quizás para una resolución quirúrgica, pero que no quieran ingresar a quirófano. Las pacientes que consultan pueden ser, digamos, de cualquier edad. El tema es ver qué tanto uno le puede ofrecer o qué es lo que puede corregir. Vamos a analizar un par de casos que ya los vimos en el primer encuentro, ¿sí? Pero en este caso vemos cómo son todas pacientes que les proponemos el protocolo tanto de bioestimulación, de redensificación, y al mes, mes y medio, el protocolo de tensión, ¿sí? Es importante analizar, como estuvimos viendo en los encuentros previos, los distintos puntos que vemos, o sí, puntos negativos o positivos en el cambio que se produce con el paso del tiempo. Por un lado, en esta paciente podemos ver que hay ciertas zonas que se negativizaron o perdieron volumen, y ciertas zonas que se pronunciaron o aumentó la profundidad del pliegue o aparecieron nuevas arrugas. Por ejemplo, en ella podemos ver que hay pérdida de volumen en la zona de los pómulos, con tosis de la piel en la región de las mejillas y deflación de la misma. Y después podemos ver pronunciación del surco nasogeniano, profundización de las arrugas de marioneta y pérdida de todo el contorno mandibular. Entonces, obviamente esta paciente, si hay cirujanos del otro lado, uno quizás proponga una intervención quirúrgica, pero muchas veces la paciente o no quiere, o quiere realizar algún tratamiento previo quizás, que después la lleve a realizarse una cirugía. Recordemos anatómicamente que hay zonas que se van a mantener más fijas por los ligamentos de retención, y zonas que se van a mantener más móviles, ¿sí? Por lo general, vamos a ir viendo que en todos los pacientes que les muestro, se mantiene móvil el área central con caída, y después hay ciertas zonas como el arco cigomático, la región preauricular y la parte central mentoniana que se van a mantener firmes. En ella utilizamos tanto hilos de bioestimulación como también hilos de tensión 360 espiculados en ambos lados, eran 4 hilos de cada lado, ¿sí? Entonces vemos cómo corrige la parte tanto del tercio medio, con aumento del volumen en pómulos. Todos los casos que vamos a ver, a no ser que les aclare, tienen solo colocación de hilos, ¿sí? Cómo corrige el volumen a nivel del pómulo y de la mandíbula, y cómo mejora tanto la profundización del surco nasogeniano, las arrugas de marioneta y el contorno del ángulo mandibular. Vamos a ver de perfil, que es donde se ve, muchas veces la paciente quizás viene por el cuello, y con tratar el tercio medio y el tercio inferior, corrige, ¿sí?, la angulación del cuello, ¿sí? En ella lo que pusimos fue lo que les relaté, y los 360 espiculados, 4 de cada lado, que es lo mínimo que considero colocar, y los de bioestimulación
para redensificar un poco esa pérdida de sostén de la dermis. Vemos el otro perfil, en donde se ve por un lado la tensión y por el otro lado la revoluminización y la mejoría también en la calidad de la piel, que es bastante difícil de apreciar a través de fotografías. Vemos otro caso, también, seguramente con intenciones desde el lado quirúrgico por parte del cirujano de operarlo, tanto los párpados como la ceja, como la caída y la deflación de la mejilla y del tercio inferior, pero esta es una paciente que no quiere ninguna intervención quirúrgica. Vemos marcado con flechas la tosis de los distintos tejidos y la falta de volumen del tercio medio y la falta del contorno mandibular. Vemos cómo con hilos, en ella sí aplicamos algún, digamos, relleno en la parte labial o en las partes de las arrugas peribucales. Vemos cómo cambian los volúmenes, ¿sí? La piel que teníamos en tercio inferior tosada, como con hilos, digamos, se redistribuye y ocupa zonas más superiores. Vemos el perfil, cómo se marca mejor el ángulo mandibular, cómo mejora el contorno del cuello, y el otro perfil. Paso un poco rápido las fotos, así llegamos a los videos, que es donde mejor se ven. Otro caso, si vemos el análisis, que es importante hacerlo detallado en cada paciente, vemos que por lo general los pacientes consultan siempre por lo mismo, y la importancia también de explicarle que quizás podamos rellenar el surco, podamos rellenar las arrugas de marioneta, podamos darle un perfilado de labios, etcétera, pero el problema principal está en la caída y la falta de volumen, o el cambio de volumen de ciertas zonas. Entonces vemos que es una paciente que sigue manteniendo arrugas, sigue manteniendo el surco, pero cómo mejora el contorno del rostro en general. Vemos otra paciente más joven, con quizás menos estigmas del proceso del envejecimiento, y vemos cómo a pacientes jóvenes también les podemos ofrecer realizar un marcado del ángulo mandibular. Obviamente se puede combinar con múltiples tratamientos de un perfil y del otro. Vemos un caso de un paciente masculino que también consulta por la falta de definición del ángulo y la inversión del triángulo de la juventud, y vemos cómo con hilos modifica tanto la profundización de los surcos, la revoluminización de mejilla y pómulos, y mejora el contorno mandibular. Vemos un 3/4 y un perfil. Por lo general las fotos estas son a los 15 días de la colocación, obviamente respetando los perfiles. Entonces, un breve repaso de la anatomía, ¿sí? Previo a la colocación. ¿Se acuerdan que el primer módulo vimos toda la parte de las zonas peligrosas, ¿sí? Mientras nosotros mantengamos el plano, que es lo que dijimos en su momento, digamos, no hay riesgos de lesión. Justamente, ¿por qué? Porque todas las estructuras nerviosas que se puedan lesionar pasan más profundas, y las estructuras vasculares que podamos lesionar no las vamos a lesionar, ya que estamos trabajando con cánulas, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos los planos y conocemos las zonas anatómicas por donde deberíamos estar colocando, no habría riesgo de lesión. Por ejemplo, en esta paciente vemos que tiene hilos colocados para la tosis de la ceja, y por el otro lado hilos, la cánula de hilo espiculado en el tercio superior. Vemos que, ¿se acuerdan que repasamos que si yo logro colocar la aguja en un plano bien superficial, se va a ver un color metálico? Si logro colocarlo en un plano dérmico, al presionar se va a generar una anoxia del tejido, y si logro colocarlo en un plano subdérmico, se va a generar ese efecto de carpa en el que yo estoy levantando la piel. Ese es el plano en donde debemos colocar los hilos subdérmicos o subcutáneos, que son los espiculados. Un breve repaso de la anatomía para entender que si estamos trabajando en el plano correcto, estamos seguros, ¿sí?
¿Se acuerdan que habíamos hablado de 7 zonas peligrosas? La primera del nervio auricular mayor, que, digamos, pasa profundo, quizás la podamos lesionar, sí, obviamente en intervenciones quirúrgicas, pero con hilos específicamente, colocando un hilo en esa zona para tensión del cuello. La segunda zona, que ya es la del nervio temporal, ¿sí? La rama temporal del nervio facial, que también muy difícil de lesionar, ya que pasa más profundo del plano que estaríamos trabajando. Después tenemos la rama, esta zona, la zona de la rama temporal del nervio facial, no lesionar, pero sí puede verse afectada por la anestesia colocada, ¿sí? Puede generar que se genere una parálisis transitoria solo por la difusión de la anestesia en la zona, que a las horas ya revierte. Después vemos la tercera zona, que es la región mandibular, ¿sí? La del nervio yafé o nervio mandibular, donde también tenemos que tener en cuenta la emergencia de la arteria y vena facial, también pasan todos por un plano más profundo al de colocación de los hilos. Y después tenemos las ramas cigomático-bucales y la supraorbitaria, infraorbitaria y nervio mentoniano, que son todas las zonas que tenemos que tener en cuenta. Pero como les digo, si trabajamos en un plano subdérmico, no estaríamos teniendo problema en ninguno de todos los casos que vamos a ir pasando. La rama temporal, que ya lo vimos. La rama mandibular. Como vimos, la emergencia de la arteria y vena facial, que estarían más profundas que un tejido subdérmico. Las ramas cigomáticos bucales, que también están mucho más profundas. Por eso siempre que trabajemos con cánula, las cigomáticos bucales, siempre que trabajamos con cánula y en plano correcto, no tenemos riesgos de lesión. La zona 5, el nervio supraorbitario. Estas ya son zonas muy centrales, quizás para cuando uno corrige la posición de la ceja, o en este caso cuando llegue con la cánula puede generar alguna molestia, pero no estaríamos trabajando a ese nivel de profundidad, tanto infraorbitario como mentoniano. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si conocemos los territorios y conocemos los planos, no deberíamos tener ningún tipo de lesión. Y, ¿qué es lo más importante? Que estar trabajando de forma segura. Vamos a pasar a ver las distintas técnicas de colocación. Creo que queda claro la idea que quiero que se lleven, ¿sí? De estar trabajando con cánulas en un plano seguro. Nos va a dar la posibilidad de manejarnos con conocimiento de las áreas. Y esta es la serie de pasos que les mencionaba previamente, ¿sí? Para mí es muy importante, cuando vamos a realizar cualquier procedimiento, seguir los pasos que a nosotros nos brindan seguridad, tanto a nosotros como también al paciente. Una técnica segura nos va a asegurar resultados y nos va a asegurar tanto la seguridad que le podemos brindar al paciente y también la tranquilidad de uno de poder estar brindándole lo mejor y lo más seguro. Entonces, por un lado, primero y principal, la documentación y la fotografía, ¿sí? Para que ya todos trabajarán en estética y sabrán que el paciente a la consulta siguiente ni recuerda cómo vino en la primera instancia. Entonces, la documentación, la historia clínica del paciente y la fotografía. Después un consentimiento informado, ya que es un acto médico lo que estamos realizando. Después la marcación del paciente, que la marcación vamos a ver de nuevo, que es importante, tanto para uno, para guiarse, como también para el paciente, para entender qué zona vamos a estar tratando. La antisepsia, clave para disminuir las complicaciones infecciosas. La anestesia tópica, no solo para inhibir o disminuir el dolor del paciente, sino también para ayudar a la hidrodisección, la aguja con disección, el trabajo con cánula en el plano subdérmico, con los vectores que ahora vamos a ver, de una forma direccionada, a diferencia del mallado que se utiliza más superficial. Después, cómo, digamos, las distintas formas de extraer la cánula, la fijación de las espículas con el tensado, la simetrización y la resección del excedente y un posterior ferulaje. Entonces, con estos pasos aplicados a todos los pacientes, no nos vamos a estar salteando ninguno y vamos a estar disminuyendo las posibles complicaciones. Estas son 3 pacientes que vamos a ver hoy, ¿sí? Tres edades distintas, 3 rostros distintos. Vamos a ver la importancia de la marcación.
¿Se acuerdan que para bioestimulación les dije que es importante la marcación? No solo para uno, para guiarse, sino también para que el paciente, yo siempre les doy un espejo y les digo, bueno, esta es la zona que vamos a tratar, de esta forma va a cambiar, en este caso, el rostro, para que entienda qué zona vamos a estar tratando. Entonces, dentro de la marcación, lo que a mí me parece importante en rostro es resaltar los vectores. Todos los que hagan cirugía, ya esta parte la tienen más que clara, ¿sí? Por lo general, cuando uno realiza un lifting, lo que busca es vectores de tracción, ¿sí? Tracción direccionada, contrarrestando o yendo en contra de la caída del tejido. Entonces, por lo general, en los planos profundos, uno lo que hace es realizar una tensión vertical, y en los planos más superficiales, una tensión mínima de la piel que apoye y se acomode a la tensión profunda. En este caso, ¿sí? Ahí vemos como en un esquema, esto ya es un procedimiento quirúrgico, que no, no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer hoy, pero es para guiarles un poco con los vectores. En lo que es lifting se pueden hacer o plicaturas, o jaretas, o resecciones de tejido, siempre buscando una tracción vertical a nivel profundo y horizontal a nivel superficial. Con los hilos estaríamos trabajando en un plano intermedio, entonces yo siempre recomiendo que el vector sea un vector diagonal, que nos permita, por un lado, corregir la ptosis, pero por el otro lado, no corregir la piel a zonas que, digamos, generen o mucha arruga o mucha deformidad, ¿sí? Puntualmente les quería mostrar esto para entender un poco por qué uno busca cierta tensión. Y después, también, dependiendo del número de hilos que vayamos a colocar, uno puede combinar, ¿sí? Vectores diagonales, vectores combinados horizontales con verticales, puntualmente por zonas que queramos corregir. Bien, vamos a ver un esquema, en el caso tanto del rostro, del tercio superior, medio inferior, de cómo corregiríamos o cómo pondríamos los hilos según los vectores. Entonces, por lo general, cuando estamos trabajando en la zona media de mejilla o queriendo corregir la zona mandibular, vamos a utilizar hilos en vectores diagonales. Si la paciente utiliza más de, o uno le indica más de cierta cantidad de hilos, podemos corregir con 2 diagonales y después ayudar a esa tensión con un vector vertical que vaya bien de la zona preauricular hacia la mandíbula y otro horizontal, ¿sí? Eso va a depender mucho del diseño de cada paciente y del protocolo que uno le proponga. En caso de la ceja, vamos a estar trabajando con hilos. Hay dos opciones, o ir desde el cuero cabelludo hacia la ceja, ¿sí? Ingresando desde el cuero cabelludo a nivel más profundo. Siempre que hable de profundo o superficial, siempre igual vamos a estar en el plano subdérmico. No vamos a cambiar de plano. Vamos a ingresar a nivel más profundo y después nos vamos a superficializar hacia la ceja, traccionando hacia el cuero cabelludo, y si no, la otra técnica de colocación es desde la ceja hacer abones, colocar los hilos de nivel más superficial a más profundo hacia el cuero cabelludo y después realizar la tracción. Ahí en rojo pueden ver, en violeta los dos diseños, y en rojo cómo uno trabajaría con hilos doble aguja, ¿sí? Colocando la parte con falta de espículas en la zona de la cola de la ceja y las zonas espiculadas hacia el cuero cabelludo. Estos son esquemas, ¿sí? Que uno diseña, pero para que vayan viendo cómo uno va pensando o proponiendo los distintos diseños de trabajo. En mejilla, en surco nasogeniano superior, medio e inferior, y cómo con doble aguja uno trabaja también la misma zona con los mismos vectores, ¿sí? Con otras técnicas. Y en tercio inferior. Y cómo, conociendo toda la parte de bioestimulación, cómo en definitiva podemos trabajar en distintas profundidades, colocando un mallado más superficial y los hilos de tensión de forma más profunda, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a los distintos pasos, ya vimos la parte de la documentación de la fotografía, vimos que hay que hacerle firmar al paciente un consentimiento informado, la importancia de la marcación, y ahora vamos a ir viendo distintos videos que vayan repitiendo exactamente todos los pasos que figuran en esta diapositiva. Lo más importante es eso, es tener pasos y esquemas que nos aseguren trabajar de forma limpia, segura y eficaz para el paciente y para uno. Esta es una paciente de 38 años en la que se empiezan a ver ciertos estigmas de envejecimiento, en donde vemos cierta profundización del surco nasogeniano, cierto borramiento del contorno mandibular, y
quizás es una paciente que se le pueden proponer múltiples tratamientos para empezar a corregir los pequeños detalles que se empiezan a notar. ¿Mm? Por el otro lado, vemos una paciente de ya 50 y pico de años que vamos a tratar también, por un lado, el contorno mandibular, que es lo que a ella más le molestaba. Vemos también quizás una profundización del surco nasogeniano con mayor borramiento del ángulo mandibular y falta de volumen a nivel de los pómulos. Y este ya es un caso de una paciente de 60 años, en donde quizás uno le propondría una cirugía, tanto como vimos antes, de párpados, de una ritioplastia, una corrección del cuello, una revoluminización quizás con otras técnicas, pero son pacientes que no quieren realizar un procedimiento invasivo. Entonces uno, dentro de las herramientas con las que cuenta en consultorio, le propone los hilos tensores. Entonces, comenzamos con la parte de cejas, en donde vimos que se pueden hacer vectores de tracción individualizados o vectores de tracción con doble aguja. Bien, déjenme ver para poner el video, a ver si ahí comienza. Bien. Bueno, ella es la paciente, estoy esperando a ver que comience el video, ¿sí? Ella es una de las pacientes que vamos a corregir. Por un lado, vamos a corregir la cola lateral de la ceja, y por el otro lado vamos a corregir la ptosis, tanto del tercio medio como del tercio inferior. A ver si me permite mostrarles el video. Si no, paso y después volvemos puntualmente a este. Buenas tardes, les pedimos disculpas, acabamos de perder a la doctora Florencia, vamos a solventar y en breve vamos a continuar.
Bueno, mientras solventamos con la doctora Florencia, en el chat al inicio están invitados a una jornada de Wegener con la doctora Nora Petrali, que vamos a hablar sobre el uso de hilos doble aguja, por si están interesados. Allá les mandé el link para la inscripción. Como también esta semana se han manifestado un poco de dificultades técnicas con el tema de los videos de los módulos anteriores. Allí están directamente los links que ustedes pueden, tanto para el módulo 1, módulo 2, descargarlos y tenerlos como material de apoyo. En breve vamos a continuar y vamos a solventar. Le pido mil disculpas. Bueno, la doctora Florencia ya está agilizando para entrar, así que apenas tengamos disponibilidad, continuamos con la charla, le pedimos disculpas. Hola, ahí volví, estoy compartiendo pantalla, se ve que los videos se trabaron, pero ya estoy... Sí, de hecho, doctora Florencia, como había comentado, estábamos solventando estas dificultades técnicas. Igual hice invitación a todos para que puedan participar en el próximo curso o minicurso de hilos doble aguja. Como también les invité a que puedan descargar directamente los videos del módulo 1 y módulo 2 en el chat. Bueno, que sean un poco pacientes y de verdad que le pedimos disculpas por todos los inconvenientes técnicos. Ahora continuamos con la doctora Florencia. Sí, yo ya les pongo el video. Bien, entonces estábamos viendo el caso de esta paciente, ¿sí? En donde íbamos a colocar tanto hilos a nivel de la ceja como también hilos a nivel del rostro. Entonces vemos la marcación, bueno, primero la fotografía más que nada. Fotografía, perfil, otro perfil, y cómo vamos a ir marcando la zona móvil que vamos a tratar. Ven, en cuanto a la ceja tenemos la parte, digamos, más lateral, tanto del cuerpo como de la cola, que van a ser la zona que busquemos tratar con hilos de tensión. Sí, como les dije, se puede diseñar, los vectores siempre los vamos a llevar hacia esa zona, ¿sí? Y se puede diseñar una colocación desde el cuero cabelludo hacia la ceja, o desde la ceja hacia el cuero cabelludo para la tracción, de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Pero ven como uno con la marcación va definiendo, va elevando y va viendo cómo se van acomodando los tejidos a la colocación de los hilos. ¿Mm? Entonces, vamos a poner anestesia, tanto en el punto de entrada como en el punto donde va a superficializarse el hilo. Ese es el abón en el punto de entrada, que nos va a servir tanto de anestésico como también para hidrodisecar el tejido. Ahí vemos los hilos que vamos a colocar, ¿sí? Que son los hilos espiculados bidireccionales, que son los más cortitos, ¿sí? 23G, y dentro de los modelos son los que miden 80 milímetros. Vemos como siempre compresión en el momento que sangra y después la antisepsia en todo momento. Entonces vimos cómo hicimos la inserción con aguja, la hidrodisección o la disección con aguja para lograr el plano. Ahí vamos a ir con la cánula, como la piel ya está perforada,
es más fácil poder ingresar, y ahí el avance en el plano subdérmico, en un principio más profundo, y al llegar a la zona donde queremos trabajar, superficializamos. Vemos cómo tensamos el tejido, presionamos el tejido, movilizamos la cánula para retirar, comprimimos para que las espículas se fijen y tensamos. Ahora vamos a ver la colocación del otro hilo. Ya hecha la disección con aguja, el punto de inserción, la colocación de la cánula, siempre fíjense que la mano izquierda es la que tensa, la que moviliza, la que controla el punto de colocación, y la extracción de la cánula, fijación de las espículas y tensión. Una vez que tensamos y realizamos ambos lados, ven que al cortar el hilo, uno con la tijera presiona el tejido hacia abajo, y ya con fijar las espículas en el punto ahí de entrada, queda la tracción mantenida. Y después el ferulaje posterior. El ferulaje lo hago con cinta micropor, en este caso color piel, en rostro, y lo hago tanto para cejas, para rostro, como para cuello, ¿sí? Siempre que se trabaja o tanto bioestimulación como también tensión. Así puedo frenar ahí, ven cómo ya se ve la cola de la ceja del lado derecho elevada, ¿sí? En comparación con la del lado izquierdo, que todavía no ha sido tratada. Muy bien. Después pasamos a otro caso de esta paciente, ¿sí? En donde se ve una tosis mucho mayor, como les dije. Cualquier cirujano se ve tentado de realizar múltiples procedimientos. En este caso, vamos a diseñar la zona que vamos a colocar anestesia con hidrodisección. Estos son los hilos que vamos a utilizar. Y van a ver que los pasos son exactamente los mismos. La antisepsia, la colocación del abón en el plano subdérmico. Ese abón nos va a servir tanto para disminuir el dolor de inserción de la aguja, como la hidrodisección para estar trabajando en un plano correcto. Ven cómo con una aguja de, si la cánula es de 21 a 23, con una aguja de 20 o 21 estamos trabajando bien. Es importante esa hidrodisección, porque si no quizás uno solo hace la punción con aguja y después al ingresar con la cánula cuesta un poco trabajar. Entonces, entre la hidrodisección del producto anestésico y luego la ayuda con la aguja, ven ahí, viene el hilo por dentro de la aguja, tiene el mismo telgopor que en el caso de los de bioestimulación, y se va a ir desplazando. Ahí nos aseguramos llegar al punto más superficial, cerca de la cola de la ceja, movimiento, resección, y ven cómo el hilo en definitiva va quedando dentro. Ven que es lo que les marco, ese hilo siempre tiene que ir quedando por dentro. Si uno va extrayendo la cánula y el hilo se va saliendo, significa que no está bien colocado, ¿sí? Que el hilo va a salir en el mismo trayecto que entró. Entonces es importante la colocación, llegar al punto donde uno quiere. En el caso de la ceja, superficializarse un poco en el punto final, la compresión para fijación de las espículas y la tracción. Al colocarlo desde cuero cabelludo, uno lo que genera, en mi opinión, es menos irregularidades y menos arrugas, ¿sí? Al colocarlo desde la ceja, hay veces que quedan más arrugas que después con el paso del tiempo se disimulan, no es que queden. Y ahí vemos lo mismo, un lado y el otro, como de un lado ya se ve el tratamiento con la tensión. Ven que yo tenso, fijo y corto el excedente. Y el ferulado posterior. Y después en rostro vamos a ver tanto el video de la paciente que habíamos visto, que es el rostro quizás más joven, en donde se empiezan a ver algunos estigmas de la tosis, tanto a nivel mandibular como de la zona de la arruga marioneta. Yo lo que hago es marcarle a la paciente, vamos a tratar esta zona, acá está el surco, para que después vaya viendo cómo esos vectores, que ahora están bien verticales, se horizontalizan. Marco para guiarme el punto de entrada que voy a tener que anestesiar e hidrodisecar. Veo si me conviene realizar vectores que sean más diagonales, vectores horizontales, según cómo caiga el tejido de la paciente. ¿Sí? Y en este caso vamos a utilizar hilos 360, espiculados 360 con cánula 19G, y el mayor largo posible. Ven cómo uno va eligiendo según el largo que tenga que trabajar,
y la zona, ¿sí? Entonces ver cómo quizás en ella ayude un vector ahí horizontal a disimular mejor toda la parte bien inferior del ángulo mandibular. Entonces marcamos, definimos, después les muestro a la paciente con un espejo las distintas zonas. Hacemos entonces la antisepsia, el abón inicial, ¿sí? Con lidocaína al 2%, en un plano subdérmico, la incisión. Después, los hilos pueden ser colocados todos desde un mismo punto de entrada o de distintos puntos de entrada. Eso va a depender pura y exclusivamente de un diseño personalizado para el paciente. Una pregunta frecuente es si anudar o no los hilos. La técnica para anudar, digamos, lo que puede favorecer es mantener la tensión el primer tiempo, ¿sí? A largo plazo está visto que, digamos, es exactamente la misma al año, por ejemplo, el control al año de la paciente va a tener la misma tensión del lado que quizás se hicieron nudos con el lado que no. Pero al principio sí mantiene un poco más el efecto. El tema del nudo es el siguiente: si uno no está acostumbrado a hacer el nudo y queda el nudo a nivel muy superficial, la realidad es que ese tejido puede, después el hilo puede exponerse, ¿sí? Entonces es necesario o profundizar el nudo o asegurarse que quede de forma profunda. Si es la primera colocación de hilo, yo les diría que no hagan nudo y que con las espículas directamente ya el tejido queda en la zona donde uno lo diseña. Entonces vimos primero la punción con aguja. Es importante al resecar el plástico que protege la cánula, no tocar la cánula, ven que siempre se maneja desde el capuchón, el punto de entrada. Ahí está, ahí el punto de entrada quizás cueste un poquitito al principio, después con la ayuda de la mano izquierda uno va avanzando. Fíjense que en ningún momento yo saco la cánula hacia atrás, ¿sí? Porque eso puede ser que logre que alguna que otra espícula quede insertada ya en el tejido y se vaya de cierta forma consumiendo el hilo, quedando espículas traccionando en zonas que no queremos, ¿sí? Y después, a medida que van avanzando, siempre controlar el plano de la cánula. Ven como tenso, en ese elegimos quizás un vector más horizontal. ¿Cuántos hilos colocar? Digamos, en ella vamos a colocar, no me acuerdo si 3 o 4 hilos de cada lado. Hay pacientes que he colocado 10 hilos de cada lado, hay pacientes que he colocado 2 hilos. Siempre les explico que a mayor cantidad de hilos que podamos utilizar, mejor tracción y mejor distribución del tejido que vamos a poder hacer. En este caso, es una cánula 23, la otra 19, esta es 21, perdón. Y ya estamos trabajando a nivel más superior. Eso es puntualmente lo que más va a cambiar. Obviamente al principio ven que se ven unas arrugas ahí de piel excedente, ¿sí? Que uno se puede tentar a proyectar luego una resección, pero esa piel ferulada después a las 48 72 horas se acomoda, ¿sí? Ya que el hilo va en un plano más profundo. Y ahí estiramos, tensamos y cortamos, tanto de un lado como del otro. Por eso me parece importante terminar el tratamiento de los dos lados y después hacer la tensión, mirar de frente, sentarla a la paciente, controlar y finalizar el tratamiento. Siempre con limpieza y ferulado. Avanzo un poquitito, el ferulado posterior. Perfecto. Podemos ver otro video, bueno, en ella vemos cómo vemos las fotos previas y las fotos posteriores a los 15, no, ya a los 21 días. Vemos cómo cambia el ángulo mandibular, cómo quizás es una paciente que uno la veía y no encontraba tampoco mucha ptosis de la piel, pero sí cómo cambia el ángulo mandibular, cómo cambia el cuello, cómo cambia la textura de la piel. Vemos otro caso de rostro, van a ver que la mecánica, la marcación es siempre la misma porque justamente es donde uno se apoya para estar trabajando de forma segura, siguiendo los pasos de cada protocolo que diseña. Entonces el diseño de los distintos vectores. La corrección. Los hilos que vamos a utilizar, ¿sí? Hilos 360, espiculados, cánula 19G. ¿Cómo hacemos lo mismo?
primero la anestesia, luego la punción con aguja, la disección con la aguja y la colocación de los distintos hilos. Vemos ya uno de los hilos, una de las cánulas colocadas. Muchas veces yo estoy mostrando, digamos, cómo ir buscando el plano, ¿sí? Pero en realidad, por lo general, al terminar la colocación, saco la primera cánula. ¿Ven cómo la piel corre por encima? Ahí es donde las pacientes suelen tener alguna que otra molestia. La piel corre por encima. Esta es una paciente igual que tiene mucha caída de piel, ¿sí? Como ya hablamos, tiene más indicación quirúrgica que el resto de las pacientes seguro. Ven cómo movilizo un poco la cánula y la extracción. Movilizo y la extracción. La fijación de las espículas. Ven cómo cuesta quizás al principio, ahí ya estamos trabajando con una cánula más fina, por lo general cuando tengo que ir más superior trabajo con una cánula más fina. Chequeamos haber llegado al punto que queremos tensar, la resección de la cánula y queda colocado el hilo. Nuevamente vemos la tensión, por ejemplo, en ella se podría colocar un hilo vertical, ¿sí? Otro bien horizontal para un marcado mandibular. Digamos, el diseño es infinito y uno va viendo cómo va corrigiendo. Muchas veces si vamos a colocar 6 hilos, coloco 3 y vemos después hacia dónde uno quiere corregir. Perdón, la zona que quiere corregir, cómo conviene colocar el próximo hilo, etc. Como es un diseño casi artesanal, uno va probando y va definiendo. En este caso, por ejemplo, agregar un hilo más con un sentido más horizontal. Ven que aunque cueste, mi ayuda es o mano izquierda o mayor presión de la derecha. Pero en ningún momento intento no tocar la cánula, no tocar el hilo que va a quedar insertado. Fijo las espículas. Y ahora va a venir la tracción. Al resecar siempre tracciono con la tijera bajo la piel y corto el excedente. Todo ese excedente en la última parte tiene espículas justamente porque el punto de entrada va a quedar fijado y va a venir el ferulaje posterior. La limpieza y el ferulado. El ferulado por lo general se lo dejo por 48 horas. 48, 72 horas. Bueno, acá vemos cómo en el inmediato, obviamente que acá hay edema, acá hay también parte del volumen del anestésico local que se infiltró, ¿sí? Vemos ya los cambios que hay en volumen y en lo que es el tercio inferior en mandíbula. Obviamente que con el paso del tiempo, reabsorción de la anestesia, reabsorción de todo el edema inicial del trauma, vemos cómo mejora la paciente, no como habíamos visto en el inmediato, ¿sí? Más el ferulado, pero vemos cómo mejora tanto la revoluminización en la zona de los pómulos, la calidad de la piel, vemos cómo mejoran los surcos, mejoran las arrugas de marioneta. Como vimos, es una paciente que tiene mucho excedente de piel, no podemos pretender que quede como la primera que mostramos, ¿sí? Pero vemos cómo se redefine el ángulo mandibular, se redefine el contorno del cuello, mejora la calidad de la piel. La verdad es que los beneficios son múltiples, y en pacientes que no quieren llegar a realizarse alguna intervención, por ejemplo, en la párpado superior, cómo mejora esa apertura del párpado, obviamente que con el criterio quirúrgico igualmente estaría indicado una blefaroplastia. Y por último vemos esta paciente, que vamos a ver que la marcación es lo mismo, quizás es repetitivo, pero justamente es lo que quiero que se lleven, digamos, cómo respetar los pasos de colocación para lograr una técnica segura que no solo le brinde al paciente, digamos, la seguridad del tratamiento, la eficacia, sino también que uno duerma tranquilo después de estos procedimientos. La colocación de anestesia, por lo general por Avon coloco 1 centímetro cúbico. La disección, la punción con aguja, la disección en el plano correcto,
y la colocación con la cánula de hilo. En este rostro también elegimos 360, ¿sí? Y el largo, ves que van a elegir el largo, digamos, el hilo más largo, que es de 160 milímetros, ¿sí? En zonas quizás en cuello se elige el de 100 milímetros, en cejas se va a elegir el más corto. Igualmente, al traccionar, si queda parte, ven que ahí queda la parte que no tiene espículas por fuera para la tracción. Si llega a quedar parte con espículas, no hay problema. Uno, digamos, corta ese excedente y queda todo el trayecto espiculado dentro del tejido. Estoy buscando el orificio de entrada. Ven la presión que uno tiene que ejercer. Cuanto mejor diseque, cuanto mejor con la aguja labre el camino para insertar la cánula, más fácil va a ser luego la colocación. Voy avanzando así podemos ver todos los videos. Cómo fijo las espículas. Y la tracción. Tracción. Muchas veces en esa zona se pueden hacer arrugas. Siempre le explico al paciente que a mayor tracción vamos a quizás generar un poco más de sobrante de piel en esa zona, que eso después solito se va a ir acomodando. Y el ferulado posterior. De un lado del otro. Y ahí finalizamos. Vemos en esta paciente que quizás la corrección sea más sutil, ¿sí? Hay revoluminización de ciertas zonas del tercio medio, hay mejoría del contorno mandibular con la zona del yolo de la mandíbula. Vemos en un perfil cómo mejora, de cierta forma los puntos luminosos cambian a estar todos en el tercio inferior con ptosis y caída, y cómo se nota otra piel, otra digamos, forma del rostro, con mejor ángulo mandibular, mejoría del cuello y menos sombra, de cierta forma, menos pliegue, tanto en el surco nasogeniano como en las arrugas marioneta. En la parte de las cejas vemos como en el inmediato ya se ve el cambio en la cola de la ceja y después se mantiene a los 21 días. Por último, en cuello, ¿sí? También podemos generar bien el marcado mandibular con técnicas que coloquen. Este video, si no me equivoco, ya lo vimos en la parte de bioestimulación, ya que colocamos tanto en las arrugas, hilos de screw y monofilamento, y vamos a colocar también en la zona de la papada, que en esta zona también los hilos doble aguja son muy buenos para trabajar la zona de la papada y del cuello. Pero ya se requiere mayor experiencia para la colocación, ¿sí? Pero son hilos que quizás para alguien que ya maneja hilos o la cirugía, digamos, brindan mayor tensión y corrección de ciertas zonas. En este caso vamos a colocar screw y monofilamento y hilos de tensión puntualmente hacia la papada. Vemos como antisepsia, anestesia, en el punto o abón de entrada. Acuérdense que estamos trabajando a nivel superficial, ¿sí? Si recordamos ahí del trago hacia abajo, 6 centímetros, va a estar cerquita el nervio auricular mayor. Si trabajáramos en una zona más inferior, tenemos que mantenernos a nivel superficial y no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Después, cerca del nivel mandibular, van a estar la emergencia de la vena y arteria facial. Obviamente uno lo tiene que ver, lo tiene que registrar, lo tiene que conocer, pero saber que está trabajando de forma segura en un plano más superficial. Ahora, si no lo ve, no lo reconoce, no lo estudia, uno trabaja sin conocimiento y es donde pueden venir los mayores problemas. Paso un poquitito a la parte de screw, que ya la vimos en otro encuentro, la canalización de las distintas arrugas, y luego la colocación puntual de la cánula, que va a trabajar bien todo el contorno inferior del ángulo mandibular. Ven cómo yo voy controlando a todo momento el plano de colocación en el que estoy trabajando. Levanto, tenso la cánula, avanzo, y con la mano izquierda voy generando. Obviamente en cuello, en zonas curvas, son zonas más difíciles de lograr un plano continuo y uniforme, ¿sí? Pero es donde más uno tiene que ir trabajando de forma lenta
e ir controlando que todo se mantenga como debe ser, ¿sí? La colocación de un lado, la fijación de espículas y la colocación del otro. Perdonen que me excedí un poquitito, quedarán unos casos y ya. Pero no quiero acelerar esta parte que justamente es la... Ven como el control de la cánula, a dónde queremos llegar. Nosotros tenemos que dirigir hacia dónde va la punta de la cánula y el trayecto que va a tener. Y la extracción. La fijación de las espículas, la tracción del hilo. Cómo traccionamos y cortamos. Y el ferulado posterior. Vemos cómo se ve un mejor marcado mandibular, ¿sí? Tanto de un perfil como del otro. Y las arrugas, esto es porque uno podría sospechar que los primeros 15 días sea por edema, pero cómo mejora la calidad, esto ya es al mes post colocación. Bueno, esto era lo que les decía, las técnicas en donde uno va a anudar el hilo, ¿sí? Nos tienen que asegurar que luego no se expongan. Hay distintas formas, ¿sí? Que se pueden explicar quizás más en vivo, de profundizar el nudo, ¿sí? Cómo hacer una inserción más posterior y con una aguja profundizar el hilo, cómo canalizar el hilo en una aguja y lograr, digamos, enhebrar la aguja y después profundizarlo a la fascia temporal, etc. ¿Sí? Pero para inicialmente colocar hilos de tensión, mi recomendación sería que trabajen con la tracción, con las espículas. Y siempre importantísima la combinación de tratamientos, ¿sí? No hay paciente que solo coloque hilos, no hay paciente que solo, digamos, uno propone una batería de herramientas con las que cuenta, buscando siempre el objetivo por el que el paciente inicialmente consultó. ¿Qué complicaciones puede haber? Como vimos menores, que puede ser equimosis, eritema, sangrado, visibilidad de hilos es por un plano incorrecto de colocación. Edema siempre va a haber porque justamente buscamos inflamar. Dolor puede haber más que nada en los hilos espiculados por el trayecto de la cánula. Por lo general, si al paciente le molestó en el momento de la colocación, le va a seguir molestando el mismo punto, ¿sí? Como mucho, digamos, puede tardar 48 horas, porque es una recuperación ad integrum del nervio, del nerviecito que pasamos, porque uno nunca lesiona, uno nunca corta. Como mucho es una neuropraxia, ¿sí? Y puede haber infección, puede haber asimetría, por eso minimizar la asimetría con la finalización del tratamiento, controlando los dos lados. Después se puede corregir con masajes. La infección, tuve solo una paciente que se infectó. Si uno, por trabajar con tierra al día posterior de la colocación, digamos, trabajaba en la tierra y justamente le picaba el punto de entrada, entonces se rascaba. Con tratamiento antibiótico local y bioral resolvió, ¿sí? Pero si uno maneja técnicas de antisepsia, correctas, no debería haber motivos para que haya una infección. Hundimientos cutáneos es lo que les explicaba, que puede haber asimetrías, muchas veces uno al masajear después libera la espícula que está generando el hundimiento y se corrige. Y ven cómo al principio sí puede haber arrugas en la piel, que con el correr de los días solas se van a ir acomodando y el hilo va a seguir tensando el tejido que necesitamos tensar. Mayores, como les dije, infección, algún sangrado, que desde que trabajo siempre con cánulas no tuve, y exposición del hilo. En frecuencia, las complicaciones más frecuentes, los estudios publican que, digamos, va a ser edema, digamos, a la cabeza, equimosis o alguna asimetría, ¿sí? Las asimetrías por lo general, algunos de los pacientes necesitaron quizás hilos adicionales para la corrección, pero después de un mes de colocados los iniciales, ¿sí? Y después, en el caso de hemorragia, solo con compresión se resolvieron, ¿sí? No se tuvo que hacer ninguna maniobra más invasiva. Y después por lo general es o equimosis o edema,
o alguna irregularidad que con el tiempo corrigió. ¿Qué cuidados posteriores? El taping, que ya lo hablamos, puede ser taping o puede ser cinta hipoalergénica. Yo trabajo con cinta hipoalergénica. Analgesia solo en caso de dolor. Antibiótico no doy ni local ni bioral. El reposo en caso de hilos de tensión, sí le indico que sea por las 48 horas que va a tener el ferulaje. Masajes que no se haga hasta que nos volvamos a encontrar, que son a las 48-72 horas. Cremas o maquillaje puede utilizar al día siguiente, en realidad si queda februlada no va a poder utilizar, pero puede utilizar al día siguiente sin problema. Y el baño se lo puede realizar con el ferulaje sin problema. Ese es el ferulaje que realizo, que ya se los mostré. Y estamos un poco excedidos en tiempo, pero si queda alguna pregunta, yo perdí las del principio del chat, si es que fueron surgiendo, puedo controlar a ver las últimas que estuvieron. Y si De no, hecho, doctora, Luis, si si las gusta se tenés las vos. comento, las que Sí, estaban posteriores, antes de quedar congelada, le estaban consultando qué anestesia local utiliza. lidocaína al 2%. Ok, otra pregunta era, ¿la anestesia se coloca solo en el punto de entrada o todo el recorrido del hilo? Solo el punto de entrada. A mí me gusta colocarlo solo en el punto de entrada. El paciente siempre pregunta por qué no le puedo colocar. Yo lo que le explico es que, de cierta forma, uno después trabaja corrigiendo. Si yo tengo el plano de colocación todo infiltrado, digamos, cometo quizás más errores en luego la atención. Entonces prefiero solo en el punto de entrada y explicarle que quizás si llega a molestar me avise. Tampoco es que sea una molestia que no se pueda seguir el procedimiento. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo el ferulado? El ferulado 48-72 horas, ¿sí? Esto previene. Primero, el edema se va a producir entre las 48 y 72 horas posteriores al traumatismo. Segundo, me ayuda a que la paciente en las horas siguientes, a ver, si me dice que a las 24 horas tiene que sacarse el ferulado, no es que sea una contraindicación para hacerse el tratamiento, no hay problema. Pero esto me ayuda a mí a que la paciente no esté colocándose productos que no estén indicados, no esté tocando el punto de entrada, no esté viendo si tiene alguna arruga o si tiene alguna asimetría. En 48-72 horas baja el edema, mejoran las arrugas, entonces yo recién la cito en ese momento y ahí la controlo. Ahí vemos si hay que hacer algún masaje, ya puede volver a sus cremas habituales, etc. Y la cinta también le digo que siempre se coloque frío sobre esa cinta, que la cinta de cierta forma protege la piel. Pero esos son los Perfecto. distintos motivos. Otra pregunta es, ¿estos hilos también se absorben? ¿Se reabsorben? ¿Cuánto tiempo dura el resultado? Bien, se reabsorben, como vimos, en 6 a 8 meses y el resultado puede durar más o menos ese tiempo, ¿sí? Hay pacientes que duran menos y volvemos a colocar a los 4 meses de la primera colocación. Pero hay pacientes que vinieron al año, obviamente que en el sitio donde está colocado el hilo, todo ese vector de tracción, como el cuerpo genera la absorción, deposita colágeno y elastina, o sea que nunca vuelve a cero, pero más o menos el efecto entre 8 meses es un promedio que los pacientes refieren. Perfecto. Otra pregunta, doctora, es ¿cuánto tiempo el ferulaje que ya fue respondida, pero continúa que se puede colocar hilos en la piel excedente de las mamas? Se puede colocar. El tema de las mamas es que no es solo piel lo que pesa. Entonces, se necesitan colocar mayor cantidad de hilos, pero también el efecto sería exactamente el mismo. Perfecto. Otra es la combinación con radiofrecuencia. Es, por ejemplo, a partir de los 21 días. Sí, todo por lo general entre 1 y 3 meses posteriores, ¿sí? Porque el calor va a ayudar va a acelerar la degradación del hilo. Otra consulta es lidocaína con o sin epinefrina. Se puede usar con o sin epinefrina, digamos. Yo por lo general uso sin, pero no diría que no se puede usar con epinefrina. Otra es en cuánto tiempo mejora el excedente de la piel que se va a tensar. El excedente de la piel, o sea, si llega a quedar alguna irregularidad, por lo general, en 72 horas, como mucho 3 4 días, ya se redistribuye. Eh, Después, a nivel, la piel no es que estamos resecando piel como si fuese un procedimiento quirúrgico, que también lo explico de entrada con el paciente. Si la paciente quiere ver, porque por lo general la paciente llega al consultorio y hace lo que yo estoy haciendo en mi cámara, quiero esto, entonces le explico. Nosotros vamos a hacer un procedimiento que es mínimamente invasivo, que consiste en tensar y revoluminizar, pero no estamos sacando la piel excedente.
Si la pregunta apunta a las arrugas que se generan por la tracción, esas van acomodándose en el transcurso, la primera semana ya están acomodadas. Ok, otra consulta que están colocando, el costo. ¿Cuánto el costo de las sesiones? ¿Los retoques se cobran por igual o al comenzar el tratamiento? ¿Retoques en qué sentido? A los 4 meses se cobra un tratamiento nuevo. Si yo necesito si tengo alguna irregularidad que veo que es notoria y que no solo, más allá de que el paciente la note o no, pero uno con el concepto estético que tiene ve alguna desproporción o asimetría y necesita colocar más hilos, digamos, van dentro del costo inicial del tratamiento. Ahora, si es una recolocación porque pasó tiempo, no, es un nuevo tratamiento, es un nuevo, digamos, presupuesto o protocolo, como lo quieran presentar. Otra consulta, en mamas, tanto hilos monofilamentos como de tracción se pueden usar combinados. Sí, siempre y cuando se respete el plano de colocación, no tiene sentido poner un hilo ni de bioestimulación ni de tracción por debajo del plano subcutáneo. ¿Sí? Vuelvo a explicar, los hilos de tensión sirven, corrigen, pero se necesita mayor tensión por el mayor peso del tejido. Claro. Otra, nuevamente, ¿cuánto podría costar el tratamiento de hilos? Y eso depende mucho de la práctica de cada uno. Es la misma mecánica que como cobran un relleno, una toxina, un tratamiento, digamos, de algún láser. Eso va a depender de la mecánica de cada consultorio. ¿Mm? Otra consulta, ¿se puede sacar el hilo especulado si queda mal colocado? Lo que se puede hacer es masaje, se puede hacer ultrasonido para bajar el edema, se puede hacer radiofrecuencia para acelerar. Sacar también se puede en caso de alguna infección, ¿sí? En mi caso tuve una paciente que no estuvo conforme con el resultado, que tuve que lograr primero ultrasonido para bajar el edema y después masajear la zona para liberar la tensión que estaban ejerciendo. Sacar nunca tuve que sacar. Sí, en el caso de estar muy superficiales, lo que se puede hacer es una pequeña incisión y con una aguja intentar la extracción, ¿sí? Obviamente explicarle al paciente que todo eso va a generar de nuevo un trauma, ¿sí? Tanto la incisión, la extracción y digamos, la extracción del hilo. Entonces que el edema se puede volver a generar, ¿sí? Que la paciente va a estar porque muchas pacientes vienen y te dicen, yo el fin de semana quiero estar bien ya, y quedan 3, 4 días. Claro. Entonces explico que no, es imposible. Quizás vienen el viernes y dicen, no, pero yo tenía algo mañana. Bueno, si hacemos algo hoy, mañana vas a estar peor. Entonces, eso depende un poco. Si es una irregularidad, primero masaje. Si depende de la complicación que tenga. Si es una infección y necesitamos sacar el hilo, bueno, sí, obviamente que se puede sacar el hilo. Claro. Otra, hacen referencia cuando se refiere a las arrugas que quedan cuando hace el efecto de tensión por el hilo. ¿Ellas se desaparecen en cuánto tiempo? Esas arrugas, hay dos opciones. Hay veces que la arruga es por exceso de tejido y hay veces que es por un plano quizás muy superficial de colocación. Si es un plano muy superficial de colocación, es un error en nuestra técnica, entonces hay que masajear para liberar la tensión que está ejerciendo esa espícula. Ahora, si son arrugas por exceso de tejido, hay distintas opciones. O disminuir un poco la tensión, ¿sí? Con masaje, o colocar más hilos para intentar, quieras o no, la piel esa que excede, la tenemos que distribuir de alguna forma. O colocar más hilos para disimular esa piel, o masajear, pero va a disminuir un poco la tensión, ¿sí? Hay que diferenciar igual si es un error de técnica, que está muy superficial colocado el hilo, o es, digamos, una paciente como la última que les mostré, que tiene piel sobrante en exceso, que siempre hay que explicarle, bueno, quizás no solo tengamos que poner hilos para tensar, sino revoluminizar ciertas zonas para distribuir mejor esa piel. Perfecto. Otra es combinación con hidroxiapatita el mismo día de la aplicación de los hilos. Sí, 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 sin problema. Nuevamente hacen énfasis con el costo del tratamiento que ya fue aclarado. Otra pregunta, en caso de que el hilo se salga al traccionar, ¿es porque puede estar en el plano incorrecto? No, muchas veces si el hilo se sale con la misma cánula, al sacar la cánula, es que no logramos que la primera espícula ancle. Entonces siempre al llegar al final de la colocación, por lo general uno lo que hace es ir un poquitito más allá, ¿sí? Es como difícil explicarlo así, pero ir un poquitito más allá para asegurarnos que la espícula ancle y de ahí pueda sacar la cánula y quede el hilo colocado en sitio, ¿sí? Es bien de técnica, no por plano, ¿sí? Sino porque falta
el hilo va canalizado dentro de la cánula. Una vez que llega al punto de colocación, necesitamos avanzar un poco más y asegurarnos en ese momento, al ir sacando la cánula, que quede el hilo por dentro. Y el hilo no espiculado no necesita estar anclado. Justamente el hilo no espiculado queda dentro de la dermis, ¿sí? Si vimos los videos previos de los encuentros previos, vemos que con que el telgopor toque ya el capuchón, nos aseguramos que todo el hilo está dentro. Uno con ejercer, digamos, rotar un poco el capuchón, extrae y ya queda el hilo adentro. Si tenemos algún error y, por ejemplo, queda un pedacito de hilo afuera, con mano izquierda y una tijerita cortamos el excedente. Perfecto. Otra pregunta, ¿y el hilo especulado para la extracción puede ser en el sentido contrario? Sí, como repito, depende cada caso, ¿sí? Pero puede ser en el sentido contrario. La realidad es que de una u otra manera va a generar trauma, ¿sí? Si yo en caso que tenga una paciente que necesite sacarle el hilo, sí se lo haría en sentido contrario. Si es por un Claro. caso particular, que después me escriba y lo vemos, pero depende mucho el caso, la complicación, pero sí se pueden sacar los hilos. Obviamente yo al paciente le digo, es un hilo que se reabsorbe, digamos, si está, por más de que no esté tensando y está en el plano correcto, ese hilo se va a reabsorber y va a generar colágeno y elastina, no es que le va a generar un daño al paciente. Distinto, como digo, es si es un caso de infección que se define que no solo sirve con un tratamiento antibiótico, sino que también necesitamos resecar el producto. Una pregunta para finalizar, que creo que Sí, también fue aclarada, que es el hilo no especulado como ancla. sí, el hilo no especulado no se ancla. Si está colocado en el plano correcto, tiene que estar en un plano dérmico, y lo que uno hace es girar un poco la aguja que canaliza el hilo y queda colocado en el plano. No es necesario que ancle. Perfecto. Bueno, por parte ya finalizaron la ronda de preguntas para usted, doctora. Sí tengo a la doctora Rupp que está preguntando el costo, tienen los hilos para el médico. Le puedo informar que le voy a buscar su correo para mandarle nuestra lista de precios y promociones, y si está interesada podemos hacer contacto para una comercialización. Bueno, Perfecto. muchas gracias a todos. Excelente, doctora. La felicito por esta jornada de todas estas semanas, de Gracias. prácticamente todos los viernes. De verdad, les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos. Estamos a la mano y a la merced de tecnologías que pueden fallar, pero Ujú. se nos escapan. Así que bueno, tratamos de solventar lo más breve posible, y gracias a todos por asistir y conocernos como empresa también. Muy bien. Bueno, yo me retiro, doctora, Muchas gracias. encantado. Bárbaro. Muchas gracias a todos, y a los que vayan quedando, solo recordarles esto, que uno necesita armar protocolos de forma personalizada, recordar que es un acto médico, que hay que acompañar al paciente y siempre documentar todo lo que uno hace. Y bueno, quedan invitados, ya les habrán pasado entonces las formas o los accesos, o les llegarán para continuar con la parte de hilos de doble aguja, que es realmente uno que hace quizás maniobras más invasivas, muy apasionante. Muchas gracias por la atención y un saludo a todos.